La cruz, instrumento de muerte. En la cruz, todos hemos sido llamados a morir juntamente con Cristo. Muchos han recibido al Señor, pero no lo han hecho de corazón. Y nosotros somos invitados por el Señor para venir con Él a esa cruz, donde Él quiere que usted le entregue a Él a sus pies en aquella cruz todo aquello que es adverso a usted. En el campo físico es colocado a los pies. Ahora vamos a entregarle todo lo que es espiritual. Es juntamente con Él. Por eso Él se llamó y se llama Jesús. Es la manifestación del 100% hombre. Cristo, el 100% espiritual. Jesucristo. Cuando Él estaba, era Jesús. Lo vemos en todo lo que Él hizo bajo la manifestación del Espíritu Santo, que es el ungido, Jesucristo. Ahora Él está a la diestra del Padre. Entonces, ¿cómo le llamaríamos ahora? Cristo Jesús. Él es el ungido. Por eso, no sé si alguna vez ustedes han pensado en eso. ¿Cómo que se le llama Jesús, Jesucristo y Cristo Jesús? Entonces, ahí les dejo esa incógnita que alguna vez ustedes podrán haber tenido. Jesucristo, Cristo Jesús. Las tres manifestaciones de nuestro amado Señor. La cruz de Cristo, instrumento de muerte, Mateo 27, 32 al 34. Dice la palabra del Señor. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, glorificando al Hijo amado de Dios. Esa es una de las obras encomendadas al Espíritu Santo. Glorificar al Hijo de Dios, porque el Padre lo glorificó en aquella cruz. El Espíritu Santo lo glorifica en usted, en mí. Siendo nosotros obedientes al Espíritu Santo, nos unimos para glorificar al Hijo de Dios. Mateo 27, 32, 34. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Veamos qué nos dicen estos tres versículos. El Señor Jesús salió de donde lo juzgaron con un pesado madero, con aquella cruz. Y Él iba trasteando. Él iba con aquel madero en aquella cruz, llevando tu pecado, llevando mi pecado, llevando todas las transgresiones de todos nosotros, la de antes, la de ese momento y la después, que es donde estamos nosotros. Todo ese peso fue sobre Él e iba adelante, iba de aquella forma donde sus fuerzas ya casi desmayaban.
Pero tomaron a un hombre que iba pasando, venía de trabajar, llamado Simón de Cirene. Se llamaba Simón de Cirene porque él era de Cirene. Y lo obligaron a tomar la cruz de Cristo. ¿Cuántos desearíamos haber sido ese? Porque nosotros en nuestro corazón desearíamos que no hubiese sucedido todo aquello, pero tenía que acontecer para nuestra salvación. Pero aquel hombre fue obligado. Primero que todo, usted debe entender que en la Biblia todos aquellos que maravillaron a Jesús eran ¿qué? Extranjeros. Todos los que maravillaron a Jesús eran extranjeros. Y usted le invito para que estudie, lea la historia de Simón de Cirene. Es algo espectacular lo que le sucede a Simón de Cirene. Después que cargó la cruz, vino un poder sobre él. Cuando usted estudia esa historia, él llega a su casa y su mujer tenía un gran dolor de cabeza, vivía con un dolor de cabeza, con una jaqueca. Y él solamente tuvo que abrazarla y su enfermedad se fue. Vino un gran poder sobre él. Usted estudia esto y usted va a ver ese poder. Ese poder también viene a usted cuando usted se hace consciente de la cruz. Porque hablamos de la cruz, pero el poder está en Cristo. El poder de la cruz es por causa de la sangre que impregnó aquella cruz. Esa sangre aliviana la cruz, no la de él. La de él la hace más pesada, la suya y la mía. ¿Qué nos invita a él? Que tomemos nuestra cruz, que es fácil y ligera para llevar, porque todo el peso es sobre él. Entonces este hombre fue obligado a ayudarle al Señor Jesús a terminar aquella pesada cuesta. Cuando nosotros estuvimos en Jerusalén y vimos dónde es que él tuvo que subir, tuvo que salir fuera del muro y subir, con aquella golpiza que le dieron, sus carnes colgando, su barba ya no existía porque la habían arrancado. Aquella corona de espinas. Y tener que subir aquella cuesta. Usted no puede dimensionar lo que se siente. Vivir aquellos momentos de dolor. Y vea cómo pagamos, pecando, haciendo lo contrario. ¿Cuánto agradecemos nosotros a alguien porque se sacrifica por nosotros? ¿Cuánto más por Jesús? Entonces fue llevado a aquel lugar llamado Gólgota, que traducido es calavera. Esa cruz está en su cabeza. Esa sangre está sobre su cabeza. Para eso fue llevado a aquel monte, aquel cerro. Usted lo ve desde aquí y parece una calavera, porque aún parece una calavera. Eso está intacto, donde lo pusieron a él ahí arriba. Desde acá abajo se ve.
Es como una calavera ahí. Por eso traducido es calavera. La cruz de Cristo, para que la sangre de Cristo viniera sobre su cabeza y ser cubierto. En el versículo 34 dice, y le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Cuántos han tratado de ver qué quiere decir este versículo? Hasta anoche yo lo había entendido de otra forma como me lo habían enseñado, pero anoche me cambió todo sobre este versículo. Jesús nunca hizo ni dijo algo malo, pero debió probar el sabor del pecado para que nosotros al probarlo no lo hagamos más. Ese vinagre, esa hiel mezclada con vinagre, asimismo en el paladar del Señor es el sabor del pecado. Yo no lo entendía, porque teológicamente dice que a él le dieron eso porque al probarlo iba a venir una tos, iba a colapsar sus pulmones para que muriera más rápido. Eso es lo que me enseña la teología. Pero el Señor anoche me dijo, es porque mi hijo, porque él no hizo ni habló nada malo, él tenía que degustar el pecado. Y así mismo como esa hiel y ese vinagre en el paladar de Cristo fue el sabor del pecado nuestro, para que nosotros podamos sentir repugnancia por el sabor del pecado. Asimismo, la palabra de Dios dice que el Señor Jesús degustó todo lo que nosotros tenemos al alcance. Y no iba a ser la excepción de que el Señor Jesús, sin cometer pecado, no tuviera el sabor amargo del pecado. De modo pues que usted y yo somos invitados por el Señor para que no tengamos ese amargo, esa hiel, ese vinagre en nuestros gustos, echando fuera de nosotros todo ese gusto por el pecado. Y Él nos enseña allí con esta palabra. En Filipenses 2, 1 al 11 nos dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna fe entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad espiritual es muy sencilla. Si usted quiere vivir o tener la experiencia de lo que es la humildad espiritual, es que con todo el que usted hable, usted nunca se crea más que ese alguien. Siempre usted póngase por debajo de ese alguien.
Si usted quiere ser humilde, nunca crea que usted sabe más. Nunca crea que por la posición económica que usted tenga es más que alguien. Siempre la humildad te va a llevar en que tú tengas la certeza de que tú eres menos que esa persona que está delante de ti. Puede ser un menesteroso, un necesitado que te pide dinero, te pide una ayuda. Nunca, nunca, nunca te creas más que nadie. A mí me gusta enseñar porque cuando yo enseño la palabra, aprendo más. Porque la única forma de aprender es enseñando. No hay otra forma de aprender lo espiritual. Pero en lo espiritual la única forma de aprender es enseñando. No hay otra forma. Porque lo espiritual no es de la cátedra y de la universidad de la vida. Es espiritual, es en el espíritu. Y la única forma es que usted hable de lo que es del espíritu. Lo que hable de lo que es de Dios. Que hables lo que es de Cristo. Pero no trates de confundir que vas a poder enseñar algo espiritual desde la óptica terrenal. No, porque el mundo te va a abrazar. Y para poder aprender espiritualmente, debes enseñar lo espiritual. Porque el espiritual habla solamente de lo espiritual. Y lo que el mundano o el que es terrenal habla de las cosas del mundo. No hay otra forma de aprender. Necesitas suministrar información al CPU espiritual, que es el conocimiento de la palabra. Introducir en tus caracteres espirituales la Biblia, para que el Espíritu Santo tome la porción que Él necesita para confirmar o inducirte a hablar de algo que el que está delante de ti necesita. Pero ninguno de los dos sabe. Yo no sé muchas cosas cuando comienzo a hablar del Señor, pero así como aquel está escuchando, yo también estoy escuchando. Es la forma en que yo aprendo, porque no hay otra forma. Lo espiritual viene por revelación espiritual. No puede venir por conceptos humanos. Yo creo, a mí me parece, yo pienso, tenga cuidado con eso. Pero para todas estas cosas usted debe estar revestido de humildad, para que cuando esté hablando no se le salga el hablar de parte suya, de hablar de su intelecto, hablar de su conocimiento, hablar y hablar y hablar, sino que el Espíritu Santo sea el que hable por tu parlante. Entonces tus oídos estarán atentos y tú aprenderás. Esa es la forma de aprender espiritualmente. Pero tienes que estar revestido de humildad. Es necesario tener la humildad. No te creas más que nadie. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos que es el sentir espiritual
Cristo es espiritual, el 100% Dios. Jesús, el 100% hombre. Está primero Cristo Jesús. Pero que ustedes de hoy en adelante estén muy atentos a esas palabras. Cristo Jesús, Jesucristo y Jesús. Cristo solo. Son 4. Que usted va a tener que aprender qué es lo que quiere decirte. Aquí nos dice Cristo Jesús. Es porque esta actitud es espiritual. Cuando está Cristo, es espiritual. Cuando está Jesús primero, es que usted lo puede hacer. Es alcanzable para usted. El cual, siendo en forma de Dios, por eso está Cristo primero, no estimó a ser igual a Dios como cosa a quien aferrarse. Él se despojó de sí mismo, de su deidad, de Cristo, enviado, ungido, capacitado para una obra. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Espero que hayan entendido lo de Cristo, ahí se los dejo. Pero aquí en el versículo 7 está todo. Sino que se despojó a sí mismo, de 100% Dios, de Cristo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si usted quiere morir al mundo, usted tendrá que ser obediente. Usted tendrá que obedecer al Espíritu Santo, que es el que está a su lado, el que camina junto a usted, para inducirlo, enseñarlo a glorificar a Jesús. El Padre glorificó al Hijo en la cruz. El Espíritu Santo glorifica a Jesús por medio de nosotros. Ya el Padre lo hizo otra vez. Lo glorificó la primera vez en la creación, porque todo fue hecho con Él y para Él. La segunda es en la cruz. Pero el Espíritu Santo está aquí porque quiere glorificar al Señor Jesús. Ese es su trabajo. Glorificar a Jesús. ¿Pero cómo? Rearguyéndote, confrontándote, haciéndote ver lo que está mal hecho para que corrijas tu caminar y de esa forma glorifica al Hijo. Entonces, la obra de Jesús no se pierde en ninguno de nosotros. Por eso la única forma de que esto suceda es por causa de la obediencia. No hay otra forma que podamos glorificar a Jesús. Hablar del Espíritu Santo es hablar de obediencia. Hablar del Espíritu Santo es las obras buenas. Hay muchas obras buenas, pero que no son buenas. Porque las únicas obras buenas son las que ha mandado Dios hacer por medio del Espíritu Santo. Y hay obras buenas que no son buenas, porque son buenas en alguien, en este, en aquel, en fin, son buenas para él, porque por causa de mi justificación, de yo justificarme por cosas malas que yo he hecho, me siento reargüido de que he hecho cosas malas, pero no quiero venir a los pies de Cristo a pedirle perdón, que me lave y que me limpie. Entonces me justifico y me lavo yo mismo. ¿Cómo? Haciendo obras que son buenas, pero para aquellos que las reciben, pero no son buenas para su evolución espiritual y su salvación.
Recuerda aquella palabra que dice, que vinieron aquellos. Señor, Señor, pero nosotros hicimos esto. Apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Porque todas las obras que ellos hicieron solamente eran para justificarse. Usted nunca más vuelva a hacer obras de justificación. El único que lo justifica es Cristo para salvación. Usted está obligado a hacer obras buenas, porque de gracia recibe, de gracia debe dar. Pero todo debe estar marcado en la obediencia. Estamos en el 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo más alto, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ahora tenemos es el nombre Jesús. ¿Por qué dice, nos enseña esto? Para que en el nombre de Jesús, para que el nombre de Juan, de Pedro, no, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, 100% hombre, venció a Satanás, al diablo, a la muerte, al Hades, a todos sus secuaces, y toda la oscuridad fue disipada. Ese es en ese nombre, Jesús, no es Jesús el vecino, Jesús, el Hijo del Hombre, Jesucristo, Cristo Jesús. Ese es el nombre. Aquí nos enseña que es usted el medio que Dios usa para que en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, las tinieblas tienen que retroceder y Satanás es vencido. Y todos tus enemigos puestos debajo del estrado de tus pies. Pero no es por causa tuya, sino por Cristo viviendo en ti. Pero si tú no tienes a Cristo dentro de ti, ningún enemigo tuyo será puesto debajo. Es teniendo a Cristo. No es por causa tuya, es por causa de Jesús, el vencedor. El 100% hombre que venció a la oscuridad y venció a la maldad. Entonces, el dominio que el Padre nos ha dado por medio de ese nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo ahora es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces vemos cómo vamos evolucionando. Vemos a Cristo solo, Jesucristo, Jesús, Cristo Jesús. Todo va evolucionando, todo depende de lo que se está manifestando de la vida de Cristo, de la vida de Jesús. Con humildad, seamos imitadores de Pablo como él fue de Cristo. Yo quiero ser imitador de Cristo. Usted debe también desearlo. Pero para poder usted imitar a Cristo, usted debe ser primero imitador de Pablo. Es la enseñanza. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿de qué imagen y semejanza venimos nosotros? La imagen y semejanza de Dios fue el primer hombre, Adán. Es el original. El original es Dios. La primera copia es Adán. Y nosotros nos sacaron de la copia de Dios o de la copia de Adán. De la de Adán.
¿Por qué? Porque si hubiésemos la copia de Dios no tendríamos pecado. El pecado lo cometió Adán y eso no traspasó para ningún lado. Fue de la copia de Adán. Asimismo es con Pablo. Debe ser humilde. Debemos de ser imitadores de Pablo, como él fue imitador de Cristo. Para alcanzar aquellas cosas, son premios, son galardones, son coronas que el mismo Dios te da. Por tanto, nosotros también teniendo estamos en el 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Con humildad seamos imitadores de Pablo como él de Cristo, orando e intercediendo los unos por los otros, estando alegres con los que están alegres y estando tristes con los que están tristes. Una de las características que debes imitar es que en Pablo hubo un sentir muy fuerte. ¿Cuál fue? La intercesión, el orar unos por los otros. Si usted es una persona que ora mucho, pero no ora por los demás, está grave su oración. La oración ferviente, la oración que tiene peso, la oración que Dios escucha, es sin egoísmo. Y la única forma que no hay egoísmo en la oración es que ores por los demás. A mí el Señor me pone a orar por amigos, enemigos, por gente que yo no conozco. Y el Señor me ha puesto a orar, a veces por chinos, por españoles, pero yo no sé quiénes son. Cuando usted ora en intercesión, usted está orando por alguien que usted ni siquiera sabe quién es, ni lo conocerá en su vida. Solamente el Espíritu Santo lo está induciendo a una oración para obrar en alguien en el otro lado del mundo. Pero usted no sabrá nunca quién fue. ¿O es que acaso usted no ha tenido la experiencia que de repente está la cosa tan pesada, tan dura para usted y de repente se solucionó todo de una forma milagrosa? Alguien oró por usted en alguna parte del mundo. Alguien oró por usted y usted ni siquiera supo quién fue. Ni el que oró sabe a quién fue el que se benefició. Ore por el prójimo. No importa quién sea el que se vaya a beneficiar. Eso lo sabe el Espíritu Santo. Pero es el Espíritu Santo que va a liberar esa bendición, suplir esa necesidad. Usted tiene que aprender de Pablo de que el secreto de Pablo de ser agradable a Jesús es que él fue imitador de Jesús, porque Jesús oraba todo el tiempo por todos nosotros. Ahí está. Pero para que vengas o vengamos nosotros a hacer esas cosas maravillosas que están al alcance nuestro, que Jesús ha preparado de antemano para hacerlas. Y Él mismo dijo: vosotros haréis cosas mayores que las que yo hice. Entonces prepárate con este conocimiento. Debes aprender a interceder por los demás. Y esos demás, los primeros de esos demás, ¿quiénes son? Mis enemigos. No es tu esposa, no es tus hijos, sino mis enemigos. Tus enemigos. ¿Cuántas veces has orado por aquel hombre que te hizo tanto daño? ¿Cuántas veces has orado por esa mujer que te hizo tanto daño? Por ese jefe tuyo que te ultrajó y te vejó y te robó.
o aquel que te robó, aquel que te hizo que te vinieran males. ¿Cuánto oras por él? Si tú tienes y crees que tienes un enemigo y no oras por él, si quieres que tu oración llegue al trono de Dios, limpia tu corazón. Ese peso es demasiado fuerte para que tu oración suba. Jesús, para poder estar libre de todas esas cosas, ¿qué fue lo que dijo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él se liberó y perdonó a todos, porque si no, eso no hubiera podido subir del peso. Se liberó de todos sus enemigos. Hebreos 12:1-3. Dice la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Usted no podrá ni hacer un buen entrenamiento si estás pesado por falta de perdón, si estás pesado por odiar, por resentimientos, por todo aquello que no te deja avanzar y mucho menos cruzar la meta. Vea lo que lo dice. Y esto es que usted todo lo que haga lo va a hacer en medio de un gran cantidad de testigos, demonios y ángeles. Y usted va a ser el detonante de una guerra. Porque si usted comienza a arrepentirse y a entender todo esto, los demonios van a atacar para que usted no se sostenga en eso, sino que aunque seamos de los que hablamos pero no hacemos. Esa gran nube de testigos es que están ángeles caídos y ángeles de Dios, ángeles de la oscuridad y ángeles de la luz. Ángeles caídos. Que va a haber una guerra, porque esa es la nube, porque todo lo que usted diga lo va a decir en medio de una gran nube. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, todo lo que usted diga y haga, piense en el campo espiritual, si son cosas malas, les das derecho a los de la izquierda. Si son cosas buenas, le das derecho a los de la derecha para que te protejan y hagan retroceder las tinieblas. Pero si son cosas malas, ellos van a prevalecer sobre los de la luz y tendrán que retroceder porque has escogido en tu libre albedrío la oscuridad y el mal. Eres tú el que tienes el dominio sobre esto. Tú verás a quién le das la victoria. Pero siempre va a ser eso. Es conforme a tu corazón. ¿Qué es lo que dictaminas a seguir? Por eso hay tanta lucha, tanto. Y nosotros cuando no entendemos que incitar a la pareja a pelear es haciéndole el juego a Satanás por no tener dominio propio, por no callar, por no aprender a callar, siéndole instrumento a Satanás para descarrilar al esposo o la esposa de algún propósito de Dios, simplemente por no tener discernimiento.
Una persona con discernimiento tendrá que callar y no discutir. Y si hay algo que discutir, se haga en el buen término de la discusión. Es una negociación. Pero no podemos hacerle tropiezo a nadie. Y este es el grave problema que el mundo está lleno, de que somos ásperos unos con los otros. Cuando se le dijo no es no, no insista. Cuando se le dijo sí es sí y no insista. Pero no podemos serle útil al diablo. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, hombre, 100% hombre, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si usted menosprecia lo oprobio, si usted menosprecia la queja, si usted menosprecia la confrontación, callando, usted tendrá la victoria. Recuerde que la lengua es un miembro que ni hueso tiene, pero tiene un poder muy grande como el timón de un gran barco. La lengua puede incendiar el mundo. La lengua destruye una vida. La lengua destruye a un hombre, a una mujer. Tenemos que aprender a dominar la lengua. Porque si no aprendemos a dominar la lengua, tendremos muchos tropiezos. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces consideremos a Jesús, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra él, los que él mismo le dio de comer, los que él mismo sanó, los que venían detrás de él se voltearon por congraciarse con el sacerdote o con alguien políticamente de los que querían ver muerto a Jesús. Pero estuvieron con él y él mismo le dio comida. Muchos se le voltearon. Entonces aquí te lo habla bien claro. Considera aquel que sufrió de tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Algunos, sus amigos, algunos de los apóstoles que comieron con él y vivieron con él y se sacaron la foto todo el tiempo con él. Tenemos el ejemplo de ¿quién? De Pedro. Lo negó 3 veces. Y aquel que tanto amaba a Jesús, dice que estaba desnudo y salió corriendo, se envolvió en algo y salió corriendo. Se dice que es Juan. Pero en la hora de la cruz, ¿quién fue el que estuvo ahí? Juan. Juan pudo haber corrido porque estaba desnudo. O sea, tenemos esa salvedad ahí. Nuestra fe comienza y termina en Jesús, que es la base y el fundamento de nuestra fe. Sin Jesús, usted no tiene ninguna base, ningún fundamento de su fe. Puede ser que usted crea mucho en Dios, sí, pero si cree en Dios, usted tendrá que creer en Jesús. Porque es en Jesús que se fundamenta la fe. No es en Dios mismo. Es en Jesús.
porque Dios es Jesús. Pero es en la deidad del Hijo que usted va a entender que ahí es donde se fundamenta la fe. Creyendo que en Jesús usted ha sido revestido del ungido de Dios, terrenalmente llamado Jesús, capacitado en unción para llevar a cabo una obra. Y usted y yo hemos sido llamados a ser ungidos, para ser instrumentos de Dios. Por eso nos llamamos cristianos, que quiere decir cristianos, Cristos pequeños, seguidores de Cristo. Cristiano es seguidores de Cristo, Cristos pequeños. Y usted debe entender que para poder alcanzar esa magnitud de esa autoridad y poder, debe ser solamente por obediencia. No hay otra forma. No hay otra forma que usted alcance esas latitudes tan altas que están preparadas para usted y para todos nosotros. Obediencia. Obediencia. El Espíritu Santo de Dios te pone en el corazón venir a la iglesia el día jueves o el día viernes, pero una película, algo fuera de lo que usted ya se le colocó dentro, que es venir el día jueves o el día viernes o el día domingo o a participar de las actividades del día sábado. Eso lo colocas el Espíritu Santo. Porque cuando Él te va a bendecir, Él te pone una cita. Cuando Él quiere compartir contigo, Él te pone una cita, como hoy hemos compartido mucho, hermosísima la adoración y la alabanza. Él pone una cita. Porque no es como usted quiere, es como Él dice. No es donde usted quiere, es donde Él dice. No es como usted se apresta a recibir. No, es como Él dice. Y Él pone la cita. Si no, vaya, léase el libro Cantar de los Cantares. La verdadera doctrina de Cristo. Aquí vamos a estar en unos temas neurálgicos, porque vamos a estudiar la verdadera doctrina de Cristo. Primeramente, debe ser predicada la cruz. Sí, tenemos que predicar el sacrificio en la cruz, tenemos que predicar las enseñanzas de Cristo, tenemos que predicar la cruz. Porque la cruz es el instrumento que Dios usó para su salvación, para que usted muera juntamente con Cristo. No puede haber resurrección a una nueva vida si no hay muerte primero. Jesús lo dijo de otra forma. ¿Cómo lo dijo? Que el grano tenía que caer y quedar solo para poder morir y dar vida. Recuerde que nosotros tenemos mucha similitud con la naturaleza. Así como son las plantas, somos nosotros. Simplemente tenemos razón. Caminamos, nos movemos y todo. Pero el semen de Dios, que es el que da vida, lo puso en el hombre para que el hombre sembrara el semen en la mujer para traer vida. Así todo usted
estudia y ve la Biblia y siempre está hablando de las plantas, está hablando de esto, de aquello, pero en similitud con la naturaleza. Entonces, nosotros debemos predicar la cruz, porque la cruz fue el instrumento para Jesús darnos vida, como fue María el instrumento para traer a Jesús a esta tierra. María fue la escogida para traer a Jesús a este plano terrenal. Pero la cruz fue el instrumento para darnos vida en el plano espiritual. Primera de Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Escuchan esto, qué hermoso. No me envió Cristo, el ungido de Dios. A Pablo, ¿quién fue que lo envió? Cristo, el ser espiritual. 100% hombre, Jesús. 100% Dios, Cristo. Sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, pues para que no se haga vana la cruz de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que predicamos. Y debe estar basada la predicación en Jesús como el victorioso, el instrumento de Dios para vencer a Satanás. Es usted y yo, humanamente. Un humano debe vencer a Satanás, porque usted y yo tenemos el poder de vencer la oscuridad. Porque usted y yo, el Señor Jesús, un hombre como usted y como yo. Cuando digo hombre, señalo género humano. Cuando hablamos, como lo dice aquí, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. Usted tiene que estudiar la Biblia, usted debe adquirir conocimiento de la Biblia, usted debe meterle los caracteres a su disco duro. Que esté registrada la Biblia aquí, porque usted ya la leyó toda. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, cuando necesite un versículo, se lo traiga, porque ya está aquí. ¿Cómo usted pretende que Dios le hable si usted no tiene los caracteres que Él debe usar para hablarle a usted? ¿Cómo quiere que Dios le hable si usted no tiene toda la información aquí? ¿Pues que acaso usted quiere hacer una cuestión en la computadora si usted antes no le instala el sistema? Es igual. Tienes que tener. Léate la Biblia en un año. Y después usted va a ver cómo le va a cambiar su vida, porque usted ya tiene todas las soluciones de sus problemas aquí. Y el Espíritu Santo solamente te va a poner. Ni siquiera vas a saber dónde está. Ni siquiera vas a saber qué libro es, qué versículo es. Solamente te recuerda lo que dice. Más nada. Pues que acaso en la confrontación verbal entre Jesús en la tentación y el diablo, se dijeron, está en 1 de Corintios. No, eso está en Hebreos. No, está en la Biblia. Escrito está. ¿Dónde? Yo no sé, pero está escrito. De Génesis, Apocalipsis. Eso es todo lo que usted tiene que saber. Que usted no memoriza qué libro es y qué versículo, no importa, tranquilo. Eso es un don de Dios. Que usted pueda memorizar dónde está. A usted le interesa es que el Espíritu Santo tome de la mano
agarre ese versículo y lo traiga a su corazón y usted lo pronuncie. Esa es la llave para abrir lo que estaba cerrado o es la llave para cerrar lo que estaba abierto. Pero es tarea suya y mía memorizar la Biblia. Ni siquiera memorizarla, leerla. Para que el Espíritu Santo traiga a acotación lo que debe de decir. Entonces, aquí nos habla bien claro, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Cuántos? Sí, es necesario estudiar. Pero no lo haga por sacar un título. Entonces usted debe ser como Pablo. Debemos de ser imitadores de Pablo como él es imitador de Cristo. Pablo no estuvo con el Señor. A él le echaron el cuento. Y él supo. Pero cuando le echaron el cuento de todo esto, él persiguió a los seguidores de Cristo. Hasta que tuvo la experiencia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él en su conversión fue llevado a ese lugar espiritual. Y a él se le enseñó espiritualmente. No como a los apóstoles que se les enseñó en una vivencia diaria. Y con ser así no aprendieron. Pero a Pablo se le enseñó con discernimiento. Se le enseñó la revelación de la cruz. La revelación del poder de la sangre. La revelación de Cristo. De la revelación de Jesús. Y esa es la ventaja que tiene Pablo sobre todos los apóstoles. Porque él no lo vivió, pero vivió el resultado que Dios espera del conocimiento de lo que sucedió. El testimonio de Cristo. Por eso es que usted debe leer los evangelios. Cada evangelio tiene un punto de vista. Cada evangelio lo ve desde la parte que lo vio. En Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Cada uno lo vio de una perspectiva. Y así lo narraron. Pero a Pablo, ¿quién lo refuta? Si Pablo da la interpretación de lo que ellos vieron de 4 formas diferentes. Por eso tenemos que emprender si verdaderamente quieres conocer más de Jesús. Te revistes de Jesús, que es el nombre que es sobre todo nombre. Jesús. Te va a revestir de poder, de autoridad. Ese es Jesús. Porque vas a ser imitador de él. Pero tienes que conocer todo lo que dicen las cartas paulinas. Y de esa forma tú vas a ser revestido de esa autoridad. Vas a ver cómo fue que obró el Espíritu Santo en Jesús. ¿Cómo obró el Espíritu Santo en los apóstoles? ¿Cómo obró el Espíritu Santo en Pablo? Entonces te vas a revestir ¿de qué? De poder. Porque el poder viene por el Espíritu Santo. La autoridad viene por Jesús. Entonces vas a estar revestido de esos grandes poderes espirituales. Jesucristo crucificado es la base de todas nuestras esperanzas, la fuente de nuestras alegrías. Usted va a entender
que la base de todo lo que usted anhela es Jesucristo. Que la base que sostiene todo lo que usted anhela se llama cruz. Y que el poder derramado de Cristo y el poder impregnado en la cruz es la sangre de Cristo. Ahí se conjugan estos grandes poderes. Por eso la cruz tiene poder, porque la cruz era un madero, pero el poder está en la sangre impregnada a la cruz, que impregnó la cruz. Pero la fuente de esa sangre es el cuerpo de Jesús. Ahí está el poder. Ahí está la autoridad. Ahí está todo en aquella cruz. Porque usted, para poder transformar su vida y cambiar su forma de vivir y dejar atrás todo lo que le ha hecho daño, usted tiene que venir a la cruz. En la cruz es donde usted va a derramar todo aquello que le ha sido contrario. Es en la cruz. Es en aquella cruz. Donde está el poder de la muerte. La cruz es para morir a mis malos hábitos, mis malas posturas, mis malas acciones, mis malos pensamientos. En la cruz está la muerte, que te trasciende y te lleva a un espacio de un tiempo pequeño, prudencial, para que resucites. El único. Y que fue agraciado en aquel acto. Todos fuimos beneficiados, pero hubo uno primero, es el preso de la derecha. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, solamente por haberlo confesado a Él. Señor, ¿qué fue lo que dijo? Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Ahí lo aceptó. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El primero que entró al paraíso. Recuerde que hasta ese momento el Hades era donde iban las almas al reclusorio para el fin de los tiempos. Y el Señor bajó, le quitó las llaves a Satanás y cerró ese lugar. Donde estaban las almas, se llama la cima. Aquí, acá, un precipicio y otro más alto. Este es el seno de Abraham, esta es la parte para los que iban a condenación. Eso lo hemos enseñado, que está ¿en qué? En Lázaro y el rico. En internet lo puede poner en Facebook para que lo pueda visualizar bien. De modo pues, que nuestra base de nuestra fe se llama Jesucristo. Jesús hecho hombre, Cristo el enviado de Dios. Él mismo se despojó de sí mismo y se hizo igualito a usted. Este es para que usted no crea que usted no tiene el poder de vencer los obstáculos que le hayan venido. Usted tiene el mismo poder que ejerció Jesús en la tierra. ¿Por qué? Porque él se despojó de todos sus poderes y era un hombre común y corriente. Sí, pero él se notaba de que él era espiritual. Eso también lo tiene usted. Que usted no lo ejerza y usted no sea espiritual, eso es problema suyo.
y vea que lo que dice el Señor Jesús, y harás cosas mayores que las que yo hice. Te da algo. Tú eres, yo en la tierra he sido igual que tú. Que yo me levanto, diría el Señor Jesús, que yo me levanté a las 3, 2, 3 de la mañana a orar hasta las 6, 7 de la mañana. ¿Tú lo haces? ¿Tú quieres el poder de resurrección? ¿Tú quieres el poder de salvación, de restauración? ¿Quieres el poder de sanidad? ¿Qué es lo que tú quieres de la predicación? Levántate a las 3 y sé como yo, dice el Señor. Lo que pasa es que queremos dormir hasta tarde, solamente siendo imitadores. Pablo, ¿a qué hora? Pablo ni dormía por estar orando por los demás. ¿Y qué fue lo que lo llevó a Pablo a poder vencer tantos obstáculos y tantas victorias que tuvo espiritualmente? La intercesión por otros. Al interceder por otros, si yo hago algo por este, habrá alguien que hará algo por mí. Y este será enviado de Dios para que me haga por mí, porque yo estoy sembrando aquí, siembro aquí, y alguien, Dios le sembrará en el corazón para que venga a mí. Yo hago lo de Dios, Él hará lo mío. Siempre esas palabras me quedaron escritas. Haz lo mío y yo haré lo tuyo, me dijo el Espíritu Santo.